Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con nuestra sección de libros, estudiando en esta oportunidad el capítulo 15 del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, titulado Sobre las cosas por las que los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o censurados. En este capítulo de su obra, Maquiavelo decide apartarse de lo que pensaban los filósofos que lo antecedieron respecto a lo que debería ser un gobernante ideal. Hasta su tiempo, los escritores solían describir cómo debía comportarse un príncipe siguiendo los principios de la moral cristiana o las virtudes clásicas, es decir, bajo una visión idealizada del poder. Maquiavelo, en cambio, rompe con esa tradición y analiza cómo realmente actúan los gobernantes en la práctica, mostrando qué conductas son necesarias para mantener el poder, más allá de lo moralmente correcto o incorrecto. El autor aclara desde el inicio que su intención no es imaginar príncipes perfectos, sino ofrecer una guía útil y realista para quien ejerce el mando. Por eso introduce una de las frases más importantes de toda su obra, abro comillas: me ha parecido más conveniente ir detrás de la verdad efectiva de las cosas que de la imaginación de ellas, cierro comillas. Con esta expresión, Maquiavelo establece que su propósito no es describir cómo deberían ser las cosas, sino cómo son en realidad, marcando así el nacimiento de una visión política basada en la experiencia y no en los ideales. A su juicio, quien actúa solo según ideas morales, ignorando la naturaleza humana que tiende al egoísmo, la ambición y la malicia, termina destruyéndose. Por ello, afirma que un príncipe debe aprender a poder no ser bueno y saber cuándo conviene usar o no usar la bondad según lo exijan las circunstancias. El autor reconoce que todos los hombres, y sobre todo los príncipes, son juzgados por virtudes y defectos, pues unos son generosos, otros tacaños, algunos crueles, otros piadosos, unos fieles y otros traicioneros. Maquiavelo admite que sería admirable que un gobernante poseyera todas las virtudes, pero la realidad no lo permite. El buen príncipe debe ser prudente para evitar los defectos que lo llevan a perder el Estado y aceptar sin temor aquellos vicios que, aunque parezcan censurables, pueden asegurar la estabilidad del poder y el bienestar del pueblo. Maquiavelo no invita al gobernante a ser cruel o deshonesto por placer, sino a ser pragmático y eficaz, entendiendo que en política la supervivencia del Estado es el bien supremo. Escuchen ustedes lo que nos dice el autor en uno de los apartes del capítulo que ocupa nuestra atención en este podcast. Abro comillas, dejando pues de lado las cosas imaginadas respecto a un príncipe y discurriendo de las que son verdaderas, digo que en todos los hombres, cuando se habla de ellos, y especialmente en los príncipes, que están colocados más alto, se señalan algunas de estas cualidades que les atraen censura o elogio, y son que alguno es considerado liberal, otro mísero, usando un término toscano, porque avaro en nuestra lengua es aún el que desea tener por rapiña, y mísero llamamos al que se abstiene demasiado de usar lo suyo. Alguno es considerado dadivoso, otro rapaz, alguno cruel, otro piadoso, uno desleal, otro fiel, uno afeminado y pusilánime, otro feroz y animoso, uno humano, otro soberbio, uno lascivo, otro casto, uno entero, el otro artero, uno duro, el otro fácil, uno grave, el otro ligero, uno religioso, el otro incrédulo y otros semejantes. Y yo sé que todos admitirán que sería admirabilísimo que un príncipe tuviera, de todas las cualidades antes dichas, las que se consideran buenas, pero como no es posible tenerlas, ni observarlas por completo, por las condiciones humanas que no lo permiten, es necesario que sea tan prudente que sepa evitar la infamia de las que le quitarán el Estado, y de la que no se lo quiten se guarde, si es posible, pero si no puede, en ellas puede dejarse ir con menos reparo, y además, que no se cuide de no incurrir en la fama de aquellos vicios sin los cuales difícilmente podría salvar al Estado, porque si se considera bien todo, se encontrará algo que parecerá virtud, y siguiéndolo será su ruina, y algo que parecerá vicio, y siguiéndolo conduce a su seguridad y bienestar. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, me gustaría resaltar que este capítulo introduce una visión profundamente realista sobre el ejercicio del poder, una visión que con frecuencia se olvida en nuestros tiempos, cuando muchos siguen con fe ciega o fanatismo a ciertos líderes políticos, sin detenerse a analizar la naturaleza real de sus actos. Precisamente, eso fue lo que llevó a Maquiavelo en el convulso siglo XVI a estudiar sin idealismos el comportamiento de quienes gobernaban un mundo dominado por guerras, traiciones y ambiciones. Y aunque su contexto era distinto, la historia demuestra que esas mismas dinámicas del poder se repiten hoy bajo nuevas formas. Su reflexión nos ayuda a comprender que la política, en la práctica, rara vez se guía por ideales morales, sino por la conveniencia y la necesidad. Reconocerlo no implica justificarlo,
sino mirar la realidad con mayor lucidez y entender que detrás de cada decisión de poder, las apariencias de bien o de mal suelen ser mucho más complejas de lo que parecen. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos el capítulo 15 del interesante libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Espero que este tema haya quedado claro y ante todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo con nosotros. Gracias por escuchar.